ocurrió. Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En esta ocasión, hablaremos del tema intervenciones extranjeras, las cuales sucedieron a principios del siglo XIX en nuestro territorio, una vez que se independizó. Recuerden que en el siglo XIX México va a sufrir 4 invasiones extranjeras. 1. La de España de 1829 a 1836. 2. La de Francia, el primer bloqueo francés o primera intervención francesa, denominada también como Guerra de los Pasteles, en 1838. La tercera invasión va a ser la de Estados Unidos, en donde México pierde la mitad de su territorio. Y la cuarta va a ser la segunda intervención francesa en 1862. ¿Ok? En este video solamente veremos las 3 primeras y vamos a analizar sus causas y consecuencias, debido a que es precisamente el aprendizaje esperado. Identificar las causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en México. Pues bien, comencemos. Al surgir México como una nación independiente en 1821, nació como un país vulnerable, pues, como ya hemos visto en videos anteriores, existieron dificultades económicas, políticas y sociales que impidieron el desarrollo de un proyecto de nación a largo plazo. Entonces, mediante estas dificultades, sobre todo el político, en donde no se ponían de acuerdo las diferentes facciones, entre ellas, ya dijimos, estaban los federalistas y centralistas. Bueno, a raíz de estos enfrentamientos, a raíz de no ponerse de acuerdo y establecer un proyecto de nación a largo plazo, pues México estaba en una situación vulnerable. Entonces algunas potencias extranjeras vieron esta vulnerabilidad como la oportunidad de acceder a las riquezas que anteriormente gozó España durante el virreinato. Recuerden que durante el virreinato el principal producto que se exportaba de Nueva España a Europa era la plata. Entonces, pues varias potencias extranjeras veían que México pues tenía estas riquezas naturales, estas materias primas necesarias para llevar a cabo lo que es el sistema imperial o la industrialización en los países europeos y particularmente en América, en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles fueron esas intervenciones extranjeras? Pues bueno, vamos a analizarlas. Vamos a comenzar con la primera, que sería entonces el intento de reconquista por parte de España, ¿sí? El cual entre 1825 y 1836. Se les llama intento de reconquista porque obviamente España pues no reconquistó nuevamente México. Aunque también hay que aclarar que hay un proceso de reconquista que sucedió dentro de España. No vamos a ver ese porque ese ocurrió mucho antes de que surgiera lo que es España como una nación, como una monarquía. Ese proceso no nos atañe. El que nos atañe aquí es el intento de reconquista de México por parte de España, de 1825 a 1836. ¿En qué consistió? Bueno, el intento de reconquista de España, de México por parte de España, consistió en la invasión que realizó esta potencia europea a México al puerto de Tampico, Tamaulipas, para reconquistar el territorio mexicano, el cual no tuvo éxito. Quiere decir que por eso se quedó en intento de reconquista. Es decir, los españoles quisieron volver otra vez a conquistar el país de México porque no habían aceptado del todo la independencia en 1821, y ellos aseguraban que este territorio pues seguía perteneciendo al Imperio Español. ¿De cuándo a cuándo se llevó a cabo este intento de reconquista? De 1825 a 1836. Particularmente en 1829, cuando llegan las tropas de Isidro Barradas a lo que es a las costas de Veracruz y a las costas de Tampico, ¿sí? Y por eso dice aquí, ¿en dónde? ¿En dónde ocurrió este intento de reconquista? En las costas de Veracruz, particularmente en el fuerte de San Juan de Ulúa, donde todavía se encontraban algunos compañías militares de los españoles que habían sido expulsados en 1825, pero aún permanecían algunas tropas españolas en San Juan de Ulúa. Entonces va a ser Veracruz y va a ser también Tampico en Tamaulipas, donde vamos a tener estos intentos de reconquista por parte de los españoles. Entonces aquí tenemos el mapa para ubicar
ya un mapa de la época, donde vamos a ubicar principalmente, bueno, ya dijimos que en el puerto de Veracruz se encontraba el fuerte de San Juan de Ulúa, pero vamos a hacer un acercamiento a lo que es el puerto de Tampico. Entonces aquí estamos haciendo el acercamiento y aquí estamos viendo el puerto de Tampico. Sobre todo se realizó por la zona del río Pánuco. El río Pánuco, que se encuentra entre lo que son, en el estado de Tamaulipas, ¿ok? Entonces aquí en Tampico es donde se van a llegar estas embarcaciones españolas comandadas por Isidro Barradas, ¿ok? Bien, ¿quiénes participaron entonces en el intento de reconquista de México por parte de España? Del lado mexicano participaron Antonio López de Santana y el general Manuel Mier y Terán en la defensa de México. Ellos van a derrotar a los españoles, ellos y el ejército mexicano, por supuesto, van a derrotar a los españoles comandados por el general brigadier Isidro Barradas. Entonces aquí los tenemos. Este es Antonio López de Santana y este es el general Mier y Terán, que se encargaron de la defensa de México, sí, que impidieron que se desarrollara este intento de reconquista. Y aquí tenemos a Isidro Barradas, un retrato de este general brigadier, el cual pues llegó con las embarcaciones, con una flota española, pero pues este intento de reconquista no se dio. Es decir, hubieron enfrentamientos tanto en Veracruz como en Tampico, y finalmente salieron victoriosos las tropas mexicanas. De hecho, es por ello que a Santa Anna se le nombra a partir de ese momento como el héroe de Tampico. Es uno de los nombres que él va a tener. Como militar, pues fue excelente, fue un gran estratega militar que, digamos, si vemos la historia de México, pues él va a participar prácticamente en estas 3 intervenciones extranjeras. Va a participar Antonio López de Santana. Y lo importante, pues, es que a través de esas batallas militares va a obtener prestigio, lo cual lo va a llevar a la presidencia en 11 ocasiones, ¿ok? Obviamente como político, pues sí dejaba mucho que desear, pero como estratega militar, pues la mayoría de los mexicanos confiaban en él. Entonces, ¿cuáles fueron las causas por las que España intentó reconquistar México? Bueno, el conflicto conocido como Reconquista se debió a que los españoles no aceptaron del todo la independencia de México. Como les decía, ellos seguían insistiendo en que México formaba parte del Imperio Español. Y esto orilló al rey de España a organizar una expedición militar al mando de Isidro Barradas, que se rindió el 11 de septiembre de 1829. Ahí fue el momento en el que fue derrotado Isidro Barradas y por ende pues los españoles, ¿ok? ¿Cuáles fueron los hechos más importantes? Vamos a hablar de 1825 a 1836. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes de esta intervención extranjera? Pues va a ser la derrota y expulsión de españoles de San Juan de Ulúa en Veracruz en 1825. Recuerden que el puerto de Veracruz es nombrado como la 4 veces heroica puerto de Veracruz, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que 4 veces ha luchado en contra de los extranjeros, ¿ok? Esta se considera la primera vez que el puerto de Veracruz se considera como heroica. La segunda va a ser con el siguiente intervención extranjera que vamos a ver, que son con los franceses. La tercera contra Estados Unidos, en 1847, y la cuarta va a ser posteriormente ya en el siglo XX, cuando estamos en plena Revolución Mexicana, ¿ok? Por eso Veracruz es 4 veces heroica. Entonces en 1825 se derrotan y expulsan a los españoles de San Juan de Ulúa, allá en Veracruz. En 1827 se da una conspiración en territorio mexicano por parte de Joaquín Arenas, quien apoyaba a los españoles, pero fue fusilado por traición. Y a partir de aquí, pues México se enteró que había intentos de reconquista por parte de España. En 1829 llega Isidro Barradas a Veracruz, a Tampico, procedentes de Cuba, ya que esta isla aún formaba parte del Imperio Español. Entonces, desde Cuba intentaron también el proceso de reconquista, pero pues ya dijimos que el 11 de septiembre Isidro Barradas se rinde. En 1829, Antonio López de Santana derrota a Barradas, que como ya dijimos, se rinde. Y en 1836, es decir, 7 años después, España reconoce por fin la independencia de México. Esos son los hechos más importantes de este proceso. Y aquí estamos viendo un plano de cómo se dio. Aquí estamos viendo el puerto de Tampico, el río Pánuco.
Es un plano de cómo se dio la defensa de las tropas mexicanas por parte de los contra los españoles. ¿Cuáles fueron las consecuencias del intento de reconquista por parte de España? Bueno, a través de este proceso histórico, por fin se le dio un reconocimiento internacional a México como un país independiente, ¿sí? Países como Estados Unidos y algunos otros países europeos como Inglaterra, ¿sí? Ya tenían conciencia de que existía un país aquí, en América, en el norte de América, que se llamaba México, ¿sí? Que ya no formaba parte de España. La consecuencia más importante finalmente fue que la misma España reconoció ahora sí por fin la independencia de México en 1836. Ese es a grandes rasgos el primer invasión extranjera que tuvo México, ¿sí? Por parte de España. Vámonos entonces al segundo. El bloqueo francés de 1838. El bloqueo francés de 1838 también se le llama, o también es conocida como la Guerra de los Pasteles, y consistió en la primera intervención francesa a nuestro país debido al cobro que quería hacer el gobierno francés a México por diversos disturbios provocados a ciudadanos franceses aquí en México, ¿sí? Durante los enfrentamientos entre federalistas y centralistas, que después serían llamados liberales y conservadores. Recuerden que en México existían muchas facciones políticas, pero las más importantes eran los federalistas y centralistas. Y acuérdense que esos enfrentamientos no solamente eran de tipo ideológico, sino también eran militares, ¿ok? O sea que había un ejército federalista y un ejército centralista y que, bueno, de cierta manera cuando se enfrentaban, ocasionaban disturbios en donde se enfrentaban. Es decir, salían dañados algunos negocios o salían dañados algunos, algunos establecimientos, ¿ok? Entonces, ese es, digamos, en sí el proceso. Es decir, los franceses, ciudadanos franceses fueron afectados por estas guerras, por estos enfrentamientos entre federalistas y centralistas en nuestro país, y ellos pidieron el apoyo de su gobierno, del gobierno francés, para que México pues les pagaran los daños causados por estos enfrentamientos. Entonces, esa sería la causa. Vamos a retomar cuáles serían las causas entonces del bloqueo francés de 1838. Pues bueno, como se mencionó, las causas fueron las guerras entre federalistas y centralistas o liberales y conservadores, quienes en sus batallas destrozaban algunos negocios. Uno de esos negocios fue el de un pastelero francés de apellido Remontel, quien exigió al gobierno el pago de 60,000 pesos, que en aquella época pues era muchísimo dinero, y que recuerden México estaba en una situación de bancarrota, por lo tanto pues no podía pagar esta deuda. Entonces este pastelero francés le exigió a su gobierno, al gobierno francés, que se intermediara para que se diera este pago de esta deuda. Y por eso recibe el nombre de Guerra de los Pasteles, debido pues a esta petición, que estaba haciendo el pastelero francés de apellido Remontel, ¿ok? De esta manera, Francia, al conocer las agresiones hechas al pastelero francés, así como la ejecución de un pirata francés también, y otros pretextos que buscaron el gobierno francés, decidió bloquear el puerto de Veracruz, evitando la salida y entrada de lo poco que se comerciaba en México con otros países. Es decir, bloqueó el comercio internacional. Eso, digamos, fue lo que aconteció en 1838. Vamos a ver entonces cuáles fueron los principales hechos. Este sería una imagen de aquella época del pastelero Remontel, del cual deriva el nombre, precisamente, de la Guerra de los Pasteles, aunque en sí también se le conoce esta primera invasión francesa como el bloqueo francés de 1838. Bueno, en enero de 1838 los franceses bloquean el puerto de Veracruz. Llegan las flotas francesas, llegan y se ponen frente al puerto de Veracruz. Posteriormente van a desembarcar y van a generar enfrentamientos en el puerto de Veracruz, el cual, como ya dijimos, este sería su segundo momento heroico del puerto de Veracruz, ¿ok? En noviembre de 1838, ¿sí? Charles Baudin ordena el bombardeo a San Juan de Ulúa y México declara la guerra a Francia.
Entonces, desde enero a noviembre, los franceses mantuvieron bloqueada el comercio internacional, no dejaban salir ni entrar a ninguna embarcación. En diciembre de 1838, los franceses desembarcan en Veracruz y enfrentan al ejército mexicano, quien nuevamente estaba liderado por Antonio López de Santana, que en estos enfrentamientos, en estas batallas, es donde va a perder una pierna. Recuerden que en un momento, Antonio López de Santana, pues va a ser conocido como el 15 uñas, ¿ah? ¿Por qué? Pues porque había perdido una pierna. Entonces, ¿dónde la pierde? La pierde en los enfrentamientos contra los franceses. En enero de 1839, Inglaterra, representado por Richard Pakenham, se ofrece como mediador del conflicto, es decir, a los ingleses les interesaba más seguir manteniendo pues el comercio internacional que estaba estableciendo con México y decide pues intervenir para acabar con estos enfrentamientos entre franceses y mexicanos. Y es por ello que en marzo de 1839 se va a firmar la paz entre México y Francia en Veracruz. Finalmente, pues lo que obligan a México a pagar la deuda. Sí, obviamente esta deuda no lo va a pagar al momento, sino que lo iba a ir pagando con algunos pues ahora sí que aunque se diga así, con algunos pagos, ¿eh? Finalmente recuerden que esa deuda externa después Benito Juárez la va a cancelar y ahí es donde se va a generar posteriormente la segunda intervención francesa, pero eso lo vamos a ver después. Bien, aquí estamos viendo una imagen de cómo desembarcan los franceses al puerto de Veracruz y se dan los enfrentamientos contra el ejército mexicano. Esto es de un periódico o de una imagen publicada allá en Francia. ¿Cuáles fueron las consecuencias del bloqueo francés a nuestro país? Pues se obligó a México a pagar 600,000 pesos, que ya dijimos no se iban a pagar al momento, sino que se iban a dar mediante pagos. Los franceses dejaron Veracruz y regresaron los buques capturados en la guerra. Fue sobre todo, cuando hablamos también de que se dan enfrentamientos en Veracruz, estamos hablando siempre que también no solamente entra el ejército, sino también entra la marina, ¿sí? Entonces, la marina mexicana tuvo derrotas en donde fueron capturados algunos buques mexicanos. Entonces, los franceses dejaron Veracruz y regresan estos buques capturados en la guerra. También se va a dar una destrucción de zonas importantes del puerto de Veracruz, y se va a dar el aumento de la crisis económica por la interrupción del comercio internacional, particularmente con Inglaterra. Esas fueron las consecuencias por que se derivaron de la primera intervención francesa a nuestro país. Entonces hasta el momento llevamos 2 intervenciones extranjeras. Nos faltaría entonces la tercera. ¿Cuál sería esta? Bueno, aquí estamos viendo una imagen de la época donde vemos los buques franceses llegando a lo que es a territorio mexicano. Bien, la tercera intervención extranjera que vamos a revisar en este video sería la guerra contra Estados Unidos. ¿En qué consistió? Bueno, la guerra entre México contra Estados Unidos fue la guerra que, con motivos expansionistas, realizó Estados Unidos contra México, obteniendo la mitad de su territorio, prácticamente la mitad de su territorio, que fue Alta California y Nuevo México. Ya Texas se había anexado a Estados Unidos en 1845, es decir, antes de iniciar la guerra entre México y Estados Unidos. De hecho, la anexión de Texas a Estados Unidos fue uno de los detonantes que provocó esta guerra. Sí, lo vamos a ver a continuación. También se va a vender un pedazo de territorio entre México y Estados Unidos, va a ser vendido por Santana, que va a ser el territorio de la Mesilla. Esos son los territorios que se van a anexar a Estados Unidos y son consecuencia de la guerra entre México y Estados Unidos. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo ocurrió el enfrentamiento entre el ejército estadounidense y el ejército mexicano? La guerra contra Estados Unidos inició, en 1846. Con la declaratoria de hostilidades debido a un problema de fronteras. Esa es la causa principal, como vamos a ver en un momento. Y concluyó en 1848 con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde México cede sus territorios, entre otras condiciones que le van a poner a México y también le van a poner a Estados Unidos.
Entonces, en pocas palabras, la guerra duró de 1846 a 1848. ¿Dónde se dio esta invasión? Bueno, la invasión de Estados Unidos se dio por varios frentes. ¿Dónde ocurrió esta invasión? Pues obviamente ocurrió en México, en nuestro territorio, pero y tuvo también varios frentes, es decir, que los estadounidenses llegaron por varios puntos para entrar a lo que es a territorio mexicano, pero son reconocidos sobre todo dos frentes, el frente norteño y el frente que venía del Golfo. En el frente norteño, el ejército de Estados Unidos estaba comandado por Zachary Taylor, o también le llaman en la historiografía como Zacarías Taylor, ¿ok? Quien fue ingresando por California, por Santa Fe de Nuevo México, después Monterrey, Tampico, Coahuila, etcétera, hasta llegar a la Ciudad de México. Mientras que por el frente del Golfo, o sea, por Veracruz, por el puerto de Veracruz, desembarcaron las tropas de Winfield Scott, quienes iniciaron su camino hacia la Ciudad de México, tomando Veracruz, Puebla y después llegando a la Ciudad de México. Es decir, la famosa Ruta de Cortés, ¿ok? Que venía de Veracruz a la Ciudad de México. Y que también, recuerden, este camino pues tenía una antigüedad mayor a la que llegó Cortés, es decir, era un camino importante que ya habían establecido los pueblos prehispánicos, ¿ok? Pero se le conoce habitualmente como la Ruta de Cortés. Pues bien, entonces, esto es, digamos, donde ocurrió, ¿sí? Recuerden entonces los nombres de estos generales, son dos, Zachary Taylor por el norte y Winfield Scott por el Golfo. Y no fueron los únicos, hubieron otros frentes y otros generales, pero esos son los más reconocidos en el proceso de la invasión norteamericana a México. Aquí estamos viendo entonces el mapa de de la invasión, ¿sí? Por parte de Estados Unidos hacia México. Como dijimos, estaba sobre todo el frente norteño y posteriormente el frente que llegaría por el Golfo, ¿sí? Bien. ¿Quiénes participaron? Por el lado estadounidense, el presidente que había declarado la guerra contra México fue el presidente James Polk, y después vimos que participaron los generales Zachary Taylor y Winfield Scott, comandando las diversas tropas de Estados Unidos, la norteña y la del Golfo, y por supuesto el ejército de Estados Unidos. Estos son los que se enfrentaron o que invadieron nuestro país. Y finalmente, por el lado mexicano, los que se encontraban gobernando eran los presidentes Mariano Paredes, después vendría Manuel de la Peña y finalmente Antonio López de Santana, que cada que había, digamos, un problema de tipo militar, pues a él le llamaban para que pudiera resolverlo, ¿no? O pudiera enfrentar estos problemas militares, ¿no? Que era precisamente lo que le daba fama a Santana. Bueno, entonces el general Pedro María Anaya también va a ser uno de los que participaron en el proceso de guerra entre México y Estados Unidos, así como los cadetes del heroico colegio militar, ¿verdad? Los llamados niños héroes, que vamos a hablar un poco más de ellos más adelante, el ejército mexicano y el pueblo de México defendiendo pues el territorio por parte de esta invasión estadounidense. Entonces, estos son los principales protagonistas de este proceso histórico que estamos analizando. ¿Cuáles fueron las causas entonces las causas del enfrentamiento entre México contra Estados Unidos? El conflicto entre México y Estados Unidos se debió al destino manifiesto, ¿sí? Una doctrina, una ideología en la que Estados Unidos justificaba su expansión territorial por orden divina, pues se consideraban el pueblo elegido por Dios para llevar la democracia a los demás países de Latinoamérica. Es decir, que Estados Unidos va a comenzar ya para esta época, para la segunda mitad del siglo XIX, va a comenzar con una idea expansionista, en donde ellos se ponían, se situaban a sí mismos como el pueblo elegido de Dios para poder llevar la democracia, pues a otros países, en primer lugar, a lo que es América y posteriormente a otras partes del mundo. Lo que no querían los estadounidenses es que las potencias imperialistas europeas llegaran al continente americano y le hicieran un contrapeso a lo que es al poderío estadounidense, ¿sí? Recuerden también que Estados Unidos, al surgir como país en 1776, solamente eran una pequeña franja en lo que es en la costa del Atlántico, perdón, ¿ok?
De ahí en adelante van a comenzar una carrera expansionista hacia el oeste. De ahí surge precisamente estos términos del viejo oeste, de cómo se nombran a sí mismos los estadounidenses como los que hicieron esta cuestión de poblar el oeste, pues lo hicieron quitándole algunos territorios a los grupos indígenas que todavía sobrevivían, y pues ellos pues manejan en su historia pues que fue una situación muy dura, ¿no? Eran muy rudos todos los que se fueron hacia el oeste, ¿no? Esto, digamos, fue un reflejo del expansionismo estadounidense, de ir tomando otros territorios, ¿sí? Y de ir generando un país con miras expansionistas. Y esto se debía, pues, al destino manifiesto, ¿sí? Este expansionismo también se denomina como la doctrina Monroe, quien se resumía en una frase de James Monroe, que era un importante ideólogo estadounidense, quien decía que América debía de quedarse a los americanos, ¿no? América para los americanos, ¿ok? Pero para los Americans, es decir, para los estadounidenses, ¿ok? Ese, digamos, es como que la doble interpretación que puede tener esta frase. En sí lo que no querían era que las potencias europeas llegaran a América e impusieran pues su poderío o su hegemonía en el continente, y digamos quien defendía esa hegemonía, quien defendía a los demás países de América de esas llegada de los europeos, pues era Estados Unidos, ¿no? Pero más que nada lo que querían ellos, es que América le perteneciera a los Americans, es decir, a los estadounidenses, ¿sí? Y de cierta manera, pues de esa época a la fecha, lo ha logrado a través pues de la influencia que ha establecido Estados Unidos en la política de muchos países latinoamericanos, ¿ok? Y bueno, quedó demostrado este expansionismo durante la guerra entre México y Estados Unidos, en el cual pues le quita a México, sí, por medio de la guerra, pues lo que son los territorios de Alta California y Nuevo México, ¿sí? Entonces, eso es en general las causas por las que Estados Unidos invade a México, por causas o ideologías imperialistas, expansionistas, pero el pretexto que va a detonar la guerra, la declaratoria de Estados Unidos, la declaratoria de guerra, de México a Estados Unidos, sería precisamente, sí, la declaratoria de guerra se debió a la anexión de Texas por los estadounidenses en 1845. Y ustedes dirán, pero ¿qué importa? Ya Texas para 1845 ya era un país independiente. Aquí el asunto es que hubo un conflicto de fronteras. Hubo una disputa por la delimitación de la frontera, en la que los estadounidenses decían que el río Bravo era la frontera sur de Estados Unidos, mientras que México decían, no, la frontera sur de Estados Unidos es el río Nueces, un río que está un poco más al norte del río Bravo, ¿sí? Entonces, si no quedó claro esta cuestión, lo vamos a ver en el mapa. El río Bravo, ¿sí?, es el actual frontera entre México y Estados Unidos, pero en esta época, para 1845, en realidad el río Nueces, que se encuentra más al norte del río Bravo, era en realidad la frontera de Texas para 1845. Entonces los estadounidenses dijeron, no, nuestra frontera está más al sur, está hacia el río Bravo, y háganle como quieran. Es decir, si no quieren aceptar eso, pues vamos a tener entonces que declararles la guerra. Y así fue como entonces inicia la guerra entre México contra Estados Unidos. Es decir, que en realidad lo que detonó la declaración de guerra de Estados Unidos por parte a México, pues va a ser este conflicto de fronteras. Es decir, Estados Unidos decía que era el río Bravo y México decía, no, es el río Nueces. Bueno, pues vamos a comenzar la guerra. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes? Pues en un principio la declaratoria de guerra por Estados Unidos por el conflicto de fronteras que sucedió en 1846. Estados Unidos, al mando de Zachary Taylor, toman ciudades como Monterrey, Coahuila, Tampico, es decir, van avanzando del norte hacia el sur, hacia la Ciudad de México. Y al mando de Winfield Scott, las tropas norteamericanas asedian Veracruz. Este es el momento en que Veracruz se convierte por tercera vez en un puerto heroico. Y a partir de la toma de Veracruz van a realizar los estadounidenses su recorrido desde Veracruz a la Ciudad de México. Ya aquí en la Ciudad de México se van a presentar, o aquí en las inmediaciones del centro,
de México se van a dar algunas batallas, como la batalla de Churubusco, la batalla de Molino del Rey, donde el general Pedro María Anaya se enfrenta a los norteamericanos junto a su ejército. Y vamos a tener también la famosísima batalla del Castillo de Chapultepec, donde los alumnos del heroico colegio militar se enfrentarían a los estadounidenses. Solamente se recuerda a 6 de ellos como los famosos niños héroes. Sin embargo, pues no fueron los únicos que se quedaron otros, obviamente miembros del colegio militar, como estudiantes estamos hablando, ¿sí? No fueron los únicos 6 que se quedaron otros estudiantes también, y no eran tan niños. Algunos, quizás el menor, que tenía 13 años, podría ser considerado como niño, pero de allí fuera, los demás oscilaban en edades entre 17 y 21 años. Pero que eran estudiantes del colegio militar, y que se les había dado la orden de retirarse, y algunos decidieron no irse y se quedaron. Entonces, por ello, se les denomina como los niños héroes, ¿ok? No solamente eran 6, recuerden, eran más, y insistimos, no todos eran tan niños, eran ya prácticamente jóvenes, ¿sí? Entre 17 y 21 años. El más joven tenía 13. Entonces, ellos se van a enfrentar junto al ejército mexicano y también junto a un ejército denominado como el Batallón de San Patricio, que era de origen irlandés, pero que radicaba en México. También ellos apoyaron y se enfrentaron al ejército estadounidense, y como ustedes saben, pues fueron derrotados. También otro mito importante que es de esta época es que se supone que se aventó Juan Escutia de lo que es del castillo protegiendo la bandera. Sin embargo, pues esto no se tiene prueba de que haya sucedido, y lo que sí aconteció fue que Estados Unidos pudo capturar la bandera, la bandera mexicana, y se la llevó a Estados Unidos, y posteriormente, ya en el siglo XX, regresó esta bandera al gobierno mexicano. Bueno, estos digamos fueron los hechos más importantes en cuanto a batallas, y finalmente, la Ciudad de México va a ser tomada el 14 de septiembre de 1847, y la bandera norteamericana ondeó en el Palacio Nacional 2 días antes de la celebración del Día de la Independencia en nuestro país, ¿ok? Entonces imagínense ese golpe anímico a la sociedad mexicana, de que 2 días antes de que se celebrara el Grito de Dolores, pues estaban ondeando la bandera estadounidense en el Palacio Nacional, y por eso México se va a rendir. Aquí estamos viendo cómo el ejército estadounidense entra a la Ciudad de México en septiembre de 1847, y aquí en el Palacio Nacional pues van a poner la bandera de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las consecuencias del enfrentamiento entre México contra Estados Unidos? Bueno, se van a firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde México cede los territorios de Alta California y Nuevo México. Ya Texas, insisto, se había anexado a Estados Unidos, y solamente, digamos, los territorios norteños que se van a anexar al nuevo gobierno de Estados Unidos es Alta California y Nuevo México. Se va a establecer entonces por fin el río Bravo como la frontera entre México y Estados Unidos, es decir, se resuelve el conflicto de fronteras, y queda entonces el río Bravo como la frontera natural entre México y Estados Unidos, perdón. Estados Unidos se compromete a pagar 15 millones de pesos por los daños de la guerra. Eso fue también una consecuencia, ¿sí? Y esto es, digamos, a grandes rasgos, cómo fue, sucedió esta tercera intervención extranjera a nuestro país. Lo único que nos queda hablar es de la importancia en nuestro presente de este proceso. Gracias a la guerra contra Estados Unidos, surgió el sentimiento de pertenecer a México, es decir, surgió una identidad nacional, algo que México no tenía al inicio de su independencia, ¿sí? Al momento de México ser independiente, le costó mucho trabajo el tratar de darle a la gente pues una identidad nacional, ¿no? Es decir, como estaban siempre en los con constantes enfrentamientos las facciones políticas, pues la sociedad sentía incluso que pues no había existido en realidad una independencia. ¿Por qué? Porque la desigualdad social continuó. Sin embargo, ya con la guerra de Estados Unidos se empieza a generar este nacionalismo mexicano, y es por eso que de este momento en adelante la historia de México se va a convertir
como en una historia de héroes, una historia de bronce, ¿verdad? Una historia donde los héroes van a ser el modelo a seguir por parte de los mexicanos, y estos modelos fueron los que posteriormente se han ido repitiendo en muchos discursos, en muchos libros de texto, y es de cierta manera por lo que tenemos en la actualidad. Obviamente, pues este es el momento de poder analizar nuestra historia y ver que precisamente esta cuestión de los 6 niños héroes, ¿verdad?, de los grandes héroes, es algo que surge en esta época y forma parte del nacionalismo que era necesario para esta época, para realmente generar un proyecto de país, pues donde la sociedad también pudiera participar, ¿ok? Es por eso que existe esta ideología de los héroes como que nos dieron patria, ¿no? Este es algo muy propio del siglo XIX y que no solamente se encuentra en México, sino en muchos países del mundo de esta época empieza a surgir el sentimiento nacionalista. Es decir, no es propio de México. Es un sentimiento o es una ideología que empieza a surgir en muchas partes del mundo. Y con esto también nos ayuda a reconocer que Estados Unidos pues es un país imperialista y que aún sigue siendo o sigue tomando en cuenta, sigue inmiscuyéndose en las políticas de los países latinoamericanos, ¿ok? Entonces, Estados Unidos sigue siendo actualmente una potencia imperialista, aunque no, bueno, que se ve demostrada militarmente en los países de Medio Oriente, pero que finalmente también tiene, digamos, su influencia en los países latinoamericanos y se ve sobre todo en la influencia política que ejerce Estados Unidos en las políticas de estos países, ¿ok? Bueno, eso es, digamos, a grandes rasgos las características de las intervenciones extranjeras que ocurrieron en México a principios del siglo XIX. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos mucho, cuídense mucho. Hasta la próxima.